Entonces, sí. Entonces, bueno, pues ya para ir acabando. Lo que pasa es que esto, repito, es mucho más complicado de lo que parece. Por ejemplo, la competencia no es solo la autonomía de una persona, no es solo un hecho, sino que es un proceso, es una tendencia de la persona. Por tanto, no es solo cuestión de respetar lo que la persona dice, sino se trata también de ayudarla a que aumente su autonomía y pueda... Y esto aún nos cuesta más a los profesionales, porque tendríamos que ayudar a la persona a que decida cosas que a lo mejor no nos convienen. Yo tengo que intuir lo que puede decir y ayudarla a que lo pueda hacer sin miedo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Entonces, para esto se necesita una nueva actitud. Y acabo, y estas actitudes son muy difíciles. Se dice a veces que las actitudes no se pueden enseñar. Bueno, yo creo que a partir de una edad quizá no, pero sí que creo que con más comprensión, con más conocimiento, se puede variar un poco las actitudes. Y estas actitudes, por ejemplo, son, yo las llamo de hospitalidad. Hay que defender una cierta hospitalidad, que es una forma de recibir a la nueva persona con una curiosidad sobre lo que es, no solo sobre lo que tiene. O sea, no se trata solo de decir, ¿y a usted qué le pasa?, como es la primera pregunta que hacíamos los médicos, sino teníamos que preguntar, ¿y usted quién es? Y el otro, pues mire, yo soy una persona, ¿qué tal? Me quedé... Claro, la mayoría de las veces para ir a que te saquen una muela no hace falta hacer tantas cosas, ¿no? Pero si te tienes que morir y deben ayudarte, quizás sí. Por tanto, hay que saber graduar la relación clínica. Aquí está la dificultad. Es decir, no se puede pasar de una relación paternalista a una relación contractual, de contrato. Oiga, mire, yo soy enfermo, tal, cuánto cuesta, no sé qué. No se trata de esto. Se trata de llegar a algo más, a una ayuda más personal, ¿no? Y más compasiva, por ejemplo. La compasión es un valor que está poco de moda, está mal visto incluso, pero que yo creo que hay que reivindicarlo en el sentido, no como un sentimiento de pena, sino como un motor que me pone en marcha para ayudar. Esto es fundamental. Después hay que aumentar el valor, el coraje, para acercarse a las personas. Y finalmente hay que aumentar la lealtad de las personas, porque cuando pierden la autonomía, nosotros debemos ser entonces los que la defendamos, ¿vale? Bueno, después si acaso discutimos estos puntos. Bueno, ahora muchas gracias por la presentación. Lo dejamos aquí en puntos suspensivos. Ahora, después de la presentación de Ángeles Martínez, podemos intervenir y abrir el debate para todas las observaciones y comentarios. Bueno, Ángeles es doctora, pero no es doctora en medicina, sino en ciencias económicas. Es una de las fundadoras de Dempeus per la Salud Pública y es una de las autoras de Reacciona, y ha escrito el capítulo que se relaciona, entre otras cosas, con las privatizaciones, los servicios públicos y de la sanidad. Durante su vida profesional ha trabajado e investigado sobre temas relacionados con género y salud y el desarrollo de la Unión Europea, y hoy la hemos invitado para que hable sobre la Carta de Derechos y Deberes desde el punto de vista más de los ciudadanos. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Decir que es difícil hablar después de la intervención de Marc Antoni Broggi, pero, en fin, vamos a intentar desde Dempeus hacer una exposición que, aunque no de manera alguna rehuyo mi responsabilidad, sí quiero decir que es una intervención en gran medida colectiva, porque en el proceso de Dempeus hemos frecuentado y tenido relaciones muy interesantes con grupos de estudio como GRETS
Encomet, gente defensora de los derechos de los pacientes como la Asociación por una Muerte Digna, personas que tienen más tradición todavía defendiendo la salud pública como la Asociación por la Defensa de la Salud Pública y así muchos otros grupos, todos conectados en la defensa de la salud. Entonces, hoy nos han invitado y lo agradezco para hablar de la Carta de Derechos y Deberes de las personas enfermas y la primera cuestión que se me ha planteado es de alguna manera escoger el nivel desde el que hacer el abordaje del tema. Yo, francamente, teniendo en cuenta que incluso en la propia introducción se habla del Consejo de Europa, se habla de los derechos humanos del año 48, se habla de los derechos fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Me parece, incluso por mi propia formación, que el mejor planteamiento es este que vincula derechos humanos con los derechos de ciudadanía, y entiendo por derechos de ciudadanía toda la amplia gama de derechos políticos, sociales, económicos y también los de cuarta generación, que seguramente por el mismo periodo histórico o momento histórico en el que se redactó la carta que nos ocupa, que ya tiene 10 años a la actualidad, pues seguramente podría incorporar y no desdiciría mucho de su contenido a cuestiones de este tipo. También se podría hacer una lectura, y que de hecho se ha hecho ya en un espacio mayor, por ejemplo, Europa. De hecho, yo tengo aquí una carta del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que hicieron entre otras personas, pues de Dempeus, de Grets en Comet, de FASP en Bruselas, hace muy poco, hace unos meses, y que tiene también 10 puntos que son muy interesantes para ver cómo los derechos y deberes pueden hacerse de alguna manera extensivos a nivel de toda la Unión. Y finalmente, otra de las lecturas podría ser desde la aplicabilidad de esta carta. Es decir, aceptando en el periodo que ha pasado las corrientes dominantes que anteponen la consecución de un estado de bienestar como un gran mecanismo político y social que disminuye las desigualdades y que constituye, para entendernos, una huella clara de lo que es la formación de la Unión Europea, o nos atenemos al desarrollo de los 10 últimos años, donde esta característica clara de la Unión Europea se está diluyendo con fuertes ataques al estado de bienestar en prácticamente todos los países. Es decir, aceptamos, para entendernos, que el mundo de los costes y de los precios se sobreponga por encima del mundo de los valores constitutivos, de los valores de la salud. Bueno, claro, aquí es evidente pienso que además conecta perfectamente con el título de esta sesión, que el gran amparo es precisamente la ética, entendida no solo como una reflexión sobre la práctica, sino también como un valor o unos valores sobre los que se reflexiona y que se aplican a la sociedad y que la sociedad reconoce como los mejores, la mejor actitud, el mejor comportamiento para sí propios. Entonces yo enumeraré muy rápidamente, porque no me quiero pasar de tiempo, 10 puntos que harían referencia a los puntos 1 y 6 en concreto de la Carta de Derechos y Deberes, y que pienso que, bueno, pues si se hiciera en esos momentos una reflexión o una nueva redacción o lo que fuere, o simplemente discutiéramos sobre el tema, pues se podrían tener en cuenta. Uno de ellos, no por ello más importante, pero sí creo que fundamental, sería incorporar plenamente los derechos de género. Es decir, me extrañó en la carta, y antes lo comentaba con el doctor Brogi, que por ejemplo la carta está muy avanzada en derechos a la muerte digna, y en cambio los derechos de género están ausentes, ¿no? Bueno, ¿y qué entiendo en esto? Pues entiendo, como después veré también,
entiendo un poco como el ámbito de la salud o el ámbito de la medicina primaria y de la medicina hospitalaria un poco como el lugar donde se puede encontrar derecho de amparo por parte de las personas débiles o de las mujeres. Por ejemplo, en violencia de género, que ya está en la práctica haciéndose mucho, pero que queda la constancia, ¿no? Derecho de género. El derecho al propio cuerpo, que también incluso está reconocido en las leyes, pero que sin embargo, como sabemos, no está garantizado en todos los territorios. El derecho a denunciar y a controlar y a hacer pedagogía para que acaben de una vez las mutilaciones genitales femeninas. Pero también, desde otras culturas mucho más próximas, las agresiones psicoestéticas que de manera especial recibimos las mujeres y que creo que también merecería una reflexión desde la ética. El segundo punto, en ese de que se vinculan derechos de cuarta generación con derechos de amparo, serían este maltrato a las personas más débiles, a las criaturas, a los niños y niñas, a las personas mayores. Claro, dicho así parece, pero por ejemplo, leyendo la Carta de la Unión Europea, la Carta Verde de la Unión Europea sobre salud, pues allí se habla de que hay un 40% de personas mayores desnutridas en el Reino Unido y un 20% de personas que reciben tratamientos, digamos, no del todo claros, tratamientos reprobables, en todo caso manifiestamente malos en los hospitales. Bueno, pues este tipo de cosas que están además concentradas en el mismo ámbito de la salud serían cuestiones a tener en cuenta. El tercero, para ir rápidamente, sería lo que podríamos llamar también derechos laborales, porque, por ejemplo, en el punto 6 de la Carta se habla pues, de que la persona tiene que tener también cuidado y ser responsable de su manera de vivir, ¿no? De sus condiciones de vida y así, y que debe estar informada. Yo no sé si es que coincidió con el tiempo de las vacas locas, que puede ser, que tiene que conocer los peligros relacionados con los alimentos, con el agua, etc. Pero en ningún momento se habla de que las relaciones laborales, el tipo de contrato, el hecho de tener trabajo o estar en paro, y si está en paro tener o no subsidio, es un determinante de salud. Y claro, como economista, pues yo pienso que esto es importante que lo recuerde, ¿no? Porque, bueno, porque no solamente comer carne en malas condiciones es malo para la salud, también que te hagan mobbing en la profesión donde trabajas es terrible para tu salud mental, y de hecho pues está documentado el incremento de suicidios que se producen en estas condiciones y también en tiempos de crisis. Es decir, cómo, de alguna manera, la Carta de Derechos y Deberes tendría que tener una lectura especialmente acurada, delicada, cuidadosa, cuando estamos atravesando momentos como los que estamos atravesando de crisis económica. Por ejemplo, el cuarto deber, ¿cuál sería? ¿Qué se podría notar en esa cuarta generación y en ese espacio de 10 años? El derecho de no expulsar de los derechos a las enfermedades emergentes, a las mal atendidas, a las insuficientemente tratadas, a las poco investigadas. O sea, desde las enfermedades celíacas, que pueden venir por problemas de alimentación que se decía antes, pero también por un estilo de vida donde hemos incorporado los químicos, las sustancias químicas de una manera desorbitada, y seguramente pues, podemos tener fibromialgia, sensibilidades químicas múltiples, en fin, muchas enfermedades que no tienen, por desgracia, y a pesar de muchas gestiones hechas y muchos esfuerzos realizados, el tratamiento que seguramente sería preciso. El quinto, el derecho a librarnos de las nuevas contaminaciones. Y este es más como economista que lo digo. A mí me parece una contaminación nociva que a mí me llamen cliente cuando entro en el sistema de salud. Yo no soy un cliente. Yo soy una persona que en un determinado momento puede tener un problema de salud. Pero claro,
que me digan eso, que ahora me van a tratar como un cliente y que me van a dar una factura en la sombra y que no sé qué. No, hay que preservar, pienso, de contaminaciones que rebajan los valores a este otro mundo de los precios de los que ya nos alertó Antonio Machado. Esta degradación que se produce hay que rescatar los actos médicos para este otro mundo libre de esas contaminaciones economistas o economicistas de las que en parte pues me siento responsable. Un derecho que coincido totalmente con lo que ha dicho, derecho a un trato y a un contacto humano es fundamental. Y se lo dice una persona que ha sido operada del corazón y que ha vivido en los momentos entre la vigilia de la vida y la muerte, rodeada de máquinas, pendiente de máquinas. Solamente el trato humano, el contacto humano, me venía por parte de fuera, de algún doctor que me venía a ver, pero que no era del hospital, o de las personas de la familia. Es terrible, y es muy importante recuperar este trato humano. El séptimo punto, el derecho a la prevención y a tener cura de las nuevas sobredosis. Hoy también lo ha indicado el doctor, por tanto pasaré muy rápidamente desde este doctor Google, del doctor Google al doctor House. Los peligros irían en los dos sentidos. También a la necesidad, bueno, y saben ustedes que en los determinantes de salud, entre los determinantes sociales y los más biofísicos, pues está la cuestión de las redes sociales. Esta sobredosis que se está produciendo, que tiene aspectos muy positivos de las redes de personas enfermas que se ayudan y que son muy importantes, pero que corren el gran peligro de caer en un ensimismamiento que puede llegar a ser más perjudicial que otra cosa. Es decir, redes, autoayuda, fantástico, pero conectadas, saliendo de sí propias. Salidas queda horrible, solo corten, saliendo de sí propias. Es decir, unas redes que tengan conexión con el mundo exterior, que consigan, pues eso, por un lado, tratar de su enfermedad, pero por otro lado, conecten con la ciudadanía. El 8, y que es fundamental, y que el doctor Broggi, cuando ha hablado, pues lo ha puesto un poco así como diciendo, con los tiempos que corren, pues el 8 es fundamental para mí, es el derecho a un sistema público de salud y sanidad, que es el único que puede garantizar la equidad y que no es gratuito. Yo cuando oigo a los incluso políticos responsables hablar de que, por ejemplo, Dempeus, la FASP, etc., queremos un sistema gratuito, me pongo enferma. Porque el punto 9 es que los impuestos, que significan que nuestro sistema no es gratuito, que es un sistema que se ha cobrado con lo que nos identifica, además, uno de los grandes rasgos que nos identifican como ciudadanas y ciudadanas, que los impuestos financien en gran medida, en la inmensa mayoría, el sistema público y que el sistema público no pase a ser subsidiario del sector privado. Y en ese aspecto, pues también habría que poner en su lugar a las actuales tendencias que van en sentido contrario. Y finalmente, el punto 10 sería que los derechos de salud de la ciudadanía no se condicionen a políticas poco saludables, y que entiendo en ese caso por políticas o medidas poco saludables pues la culpabilización, eso que nos dicen de que hiperfrecuentamos, que hacemos todo el tiempo allá, las recetas, etcétera, que nos tenemos que conformar con incrementos de listas de espera que pueden acabar con nuestra salud o con nuestra autonomía, que no se enfrente al personal sanitario con la gente que tiene enfermedades porque se trabaja de mal humor o porque la gente va culpabilizada con problemas, además de tu propia enfermedad, al médico de atención primaria o al hospital. Otro punto de estos que sería precisamente pues, la desgravación
de cuotas a las mutuas y menos en esos momentos, porque significa básicamente 3 discriminaciones así a bote pronto claras por niveles de ingresos, por edad y por circunstancias personales de salud. Por ejemplo, a mí me llamaron de una mutua a ver si me quería hacer de la mutua y le dije, sí, perfecto, le cuento, tengo un lupus, he sido operado del corazón, tengo 63 años. Me colgaron el teléfono. Bueno, por tanto, por todo eso y por las circunstancias que estamos, desde Dempeus por la Salud Pública, pero junto con todos esos amigos que he hablado y que en algún aspecto se sentirán solidarios con lo que he dicho o se reconocerán en lo que he dicho, porque no pretendemos tener la originalidad ni al marchamo de nada, pensamos celebrar una especie de simposio para una nueva salud pública donde se conecte aquella manera de entender la salud de unos tiempos donde sí que había jerarquía, pero también había unos médicos higienistas que entendían el desarrollo de una Barcelona industrial fuera murallas, recomendando correr las cometas para expandir los pulmones y para que los trabajadores no bebieran, sino que estuvieran con la familia pues en los pocos momentos libres que corrían, es decir, aquella tradición tan de Barcelona o tan catalana de entender la salud pública, entender la medicina dentro de un contexto de salud pública, pero también al mismo tiempo poniendo en discusión, ¿no?, sobre la palestra todos esos factores y más que queremos pues, discutir colectivamente. Uno de ellos, desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria. Y aquí pues, habría que analizar no solo el papel de las farmacéuticas, sino también indicaciones que vienen de la Comunidad Europea, del Estado, etc. Segundo punto, desbiomedicalizar la salud. Alguno lo dice de manera incluso más complicada. Desbiomedicamentalizar la salud. Y eso significa avances en educación, en prevención, que se ha dicho, en atención de la salud, integrando lo biológico con lo psicológico, con lo social. Con lo social. Y más en tiempos de crisis. Esta es una visión integral que creo fundamental. El tercer punto, integrar la atención sanitaria en la atención en la salud pública, poniendo un énfasis especial en la prevención primaria de la enfermedad, la promoción de la salud, teniendo en cuenta los determinantes sociales y la equidad. El cuarto punto, vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de salud y de equidad, y eso quiere decir también establecer observatorios de los datos, de la situación, de cómo evolucionan y sensibilizar a la población en los determinantes sociales de salud. No tanto para entendernos que cada día la bolsa dijera si suben o bajan las acciones, o bueno, en televisión nos enteraremos si suben o bajan las acciones de la bolsa, sino que supiéramos pues, cómo están esos determinantes sociales de salud en nuestra cotidianidad como un elemento fundamental para nuestras vidas. Con eso se conseguiría, el quinto punto, conseguir salud en todas las políticas y que eso fuera verdad, que no fuera un lema o algo que dicen de vez en cuando los consejeros o conselleras, sino que sea verdad y crear las políticas para que así sea. Y eso quiere decir también evaluación de esas políticas. Porque si se dice que va a haber políticas en todas las saludes, en todas las políticas, pero luego no se hace una evaluación más o menos constante, seguida, acurada, con atención de esta evolución, difícilmente esto puede ser verdad. Explicar qué es la equidad en la salud. No me voy a extender porque creo que me estoy pasando del tiempo casi, ¿no? Bueno, menos mal. Pero bueno, una cuestión que es fundamental. A ver, el trato igual solo es justo para las personas iguales. Cuando hablamos de sanidad y hablamos de salud, estamos hablando de personas que están pasando unos momentos delicados diferentes en su vida. Por tanto, no es verdad que el trato justo sea el trato igual para todos. Es importante en ese aspecto trabajar
la equidad en salud. Porque eso es lo que nos puede permitir, además, conseguir que sí, que sea justo nuestro sistema de sanidad y de salud. Y para ello también un punto muy importante es hacer énfasis en una figura que no ha salido hasta ahora, pero que creemos que es fundamental en esos momentos, que es el trabajador o trabajadora social. Es una figura de proximidad que, juntamente con el médico de cabecera, tiene que tener un papel mucho más determinante para descubrir, entrar, empatizar, compadecerse, padecer con los colectivos más vulnerables. Y el octavo punto sería democratizar la salud pública y la atención sanitaria con la participación de la población. Bueno, nosotros pensamos que si la paz es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los militares, pues la salud es demasiado importante también para dejarla solo en manos de políticos o de médicos, que como ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a tener voz, opinión y propuesta argumentada, y por eso me permito invitarles a todos ustedes a esa convención por una nueva cultura de la salud que como ciudadanía queremos protagonizar, sin exclusivismos, sin sectarismos, el próximo 22 de junio en el CaixaForum. Muchas gracias. Buenos días. Sí, por romper un poco el fuego en el sentido más saludable y pacífico de la palabra, ¿eh? No, decir que, bueno, me parece óptimo lo que hemos oído, porque desde dos ángulos, de dos visiones, dos perspectivas, creo que han dicho cosas, eso, que se apuntalan, complementan y refuerzan de una forma sinérgica. Evidentemente, bueno, yo como Dempeus, pues evidentemente la exposición de Àngels no solo la comparto, sino que la aplaudo y creo que es fundamental hoy en el mundo de la salud. Esta voz hace falta extenderla. La nueva cultura de la salud va a hablar de eso el día 22. Y decir tres cosillas muy elementales. Una, la palabra empatía ha salido poco. La ha utilizado Àngels, empatizar ha dicho. Y empatía creo que es una de las claves, es de saber ponerse en el lugar del otro, cambiarse de sillón. Ha salido una crítica relativa, pero creo que suave, excesivamente suave, a la tiranía de las nuevas tecnologías, de la nueva tecnificación tecnológica médica, con todo lo que tiene de plausible y de importante y de avance, pero que está tiranizando de alguna forma la relación. No ha aparecido una palabra que me parece clave. Clave en ninguno de los dos. Y me sorprende porque Àngels sé que la lleva en el ADN, que es solidaridad. Creo que es absolutamente imprescindible hablar desde la solidaridad. Porque de lo contrario, ese valor, que para mí es sustancial y clave, queda diluido en otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Brosio cuando hablaba de esta autosuficiencia científica, de lo que dice la clase médica, de lo que dice la comunidad científica internacional, que es lo peor que te puede pasar. Cuando alguien te dice que esto lo dice la comunidad científica internacional, pues empezar a temblar, evidentemente, porque hay comunidades científicas internacionales para todo. No, y la última cuestión de lo que decía Àngels, que proponía evaluar midiendo, pero midiendo en qué parámetro. Esto es algo fundamental, porque sí que nos están midiendo, pero nos están midiendo en euros, y seguramente de lo que estamos hablando es de medirnos en otra cosa. Gracias.